Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos a Radar Informa. Les habla su amigo Pedro. Un personaje que ahorita está temblando, que da gusto, es Alejandro Moreno. ¿Por qué razón? Vean esto, en la política se necesita compromiso, lealtad y convicción. Quien solo ve por sus intereses y brinca de uno a otro lado no merece representar al pueblo de México. Chapulín que brinque, que renuncie al cargo, a la confianza de la gente, no es un cheque en blanco. No más chapulines. Imagínense qué tan ardidos están los priistas. Y sobre todo Alejandro Moreno hablando de cargos y puestos elegidos por el pueblo. Ahorita Cuando tú, Alejandro Moreno está completamente nervioso y temblando. ¿Por qué? Porque amigos, ya van por Silvano Aureoles, por su compadre. Y eso lo tiene muy, pero muy desesperado, porque amigos, el siguiente en ir es él. Y se quiebra directamente con Ciro Gómez. Escuchen su ustedes. aprobación en 85% y el en cambio en las bueno, y aplicaría estos aranceles a pesar de que México ha hecho un gran esfuerzo Sí, señor. en todo lo que le pide Estados Unidos, pese a que México es gobernado por una mujer maravillosa, Ujú. según dice el propio Trump, que por cierto hoy Claudia Sheinbaum en las encuestas que se publican a su quinto mes de gobierno hay cifras, pues aquí sí ya muy contrastantes. El Financiero pone su aprobación en 85% y en cambio el Economista, el Financiero, la encuesta que encabeza Alejandro Moreno, tiene una aprobación de Claudia Sheinbaum de 85%, pero la encuesta del Economista, la de Roy Campos, consulta Mitofsky, marca esa aprobación en un muy bueno, desde luego, Pero más abajo, 63. 68%. 5 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum. Buen día, Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI. Gusto en saludarte. Buenos días, ¿Cómo Ciro. estás? Buenos días, Manuel. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo estás, Alejandro? Pues aquí viendo lo que sucede en el país, cómo complicadamente cada día vemos este escenario difícil para el tema del día martes, que es un día del que hay que hablar, de la posición que tendrá el gobierno de los Estados Unidos. Y veo nulos avances en tener una negociación exitosa para nuestro país. Ya ha quedado claro que no son solo los temas comerciales, son los temas de seguridad que son importantes, porque no es un tema de cifras, de números, de entregar o de no entregar delincuentes, sino de una desconfianza brutal que hay en el gobierno de México. Y yo creo que lo fundamental es que se cruce esta barrera de que hay una protección del gobierno a la delincuencia organizada. Venía escuchando con atención, Ciro, lo que se ha señalado desde hace mucho tiempo. Nosotros en el PRI lo señalamos desde Lo hace que mucho nos tiempo. dijo aquí Silvano Aureoles, en el 2021, 21. después, 3 semanas después de la elección federal. Y lo que hemos hecho nosotros desde esa fecha y de siempre es señalar cómo hay un contubernio entre partes que forman el gobierno, alcaldes, gobernadores, políticos ligados al partido de Morena en la protección con el crimen organizado, pero más aún, hay comunicados, 3 comunicados oficiales, Ciro, de la Casa Blanca, señalando directamente que hay un vínculo de los carteles del crimen organizado con el gobierno. Hoy, si ves, no solo los medios nacionales, algunos medios que lo consignan, poco, pero el Wall Street Journal, el Washington Post, el New York Times, cómo están hablando en la prensa internacional y también en Europa, no solo de esta parte fundamental que es la toma de decisiones en los aranceles, que puede tronar la economía mexicana, que puede generar un enorme desempleo, y que las y los ciudadanos viven todos los días este cobro de piso, este amedrentamiento del crimen organizado a la sociedad, a micros, pequeños empresarios, como ya forman parte de la economía. Entonces nosotros vemos que lo fundamental es que este gobierno actúe. Este gobierno tiene que actuar. Hay políticos señalados, gente vinculada a Morena, gente vinculada a la política que tiene relaciones con el crimen ¿Quiénes? organizado. Por Los ejemplo. narcopolíticos que han sido señalados. Yo lo quiero ser muy claro, muy contundente y responsable en ello. Hay señalamientos a todas luces de gente que está vinculada al crimen organizado y que el gobierno debe de investigar y debe de proceder, porque sería una tragedia que este gobierno no los La investigara 4T no se y, investiga a sí misma, Alejandro. resulten La que los 4T detengan en no se otro lado. investiga, no se investiga a sí misma. No, Eso no se investiga. Yo no sé si Silvano Aureoles desvió dinero, no lo sé. Qué tan sólidas son estas acusaciones. Ya les dio entrada a la Fiscalía General de la República. Lo que sí sabemos es que la 4T no se investiga a sí misma. Lo hemos visto una y otra vez. Eso es lo que hemos exigido como oposición, Ciro. Yo lo que puedo decir es que en este país es muy difícil ser opositor, que hay una persecución permanente contra quienes opinan distinto, porque fueron denuncias, señalamientos claros, con pruebas claras. Lo que ocurrió en las elecciones del 2021, Ciro, no solo se señaló y se denunció, se documentó lo que ocurrió en las elecciones, por ejemplo, en Sinaloa, donde hubo levantones de cientos de priistas Sonora, y operadores de en las Sonora, dos Baja Tamaulipas, California, Tamaulipas, en muchos Nayarit, lugares que documentado y nadie les hizo totalmente. caso. Pero además Nadie hay un les hizo señalamiento caso. muy No hay importante, ni un ¿no? solo detenido por eso, Cuando Silvano. dicen Perdón, la autoridad, Alejandro. cuando dice la autoridad, Ciro, que si hubo intervención del crimen organizado,
pero pues que no fue definitiva para que alterara el resultado de la elección. Entonces, cuando eso sucede, lo que debemos nosotros y lo que estamos haciendo desde el PRI, no solo denunciar, señalar, exigir a este gobierno que investigue, porque bien se ha dicho, y se ha dicho en todos lados, Morena no investiga a los de Morena, ahí andan campante todos los que están denunciados, caminando por la calle, burlándose de todos los señalamientos que hay, y obviamente no se da un resultado objetivo para que las y los ciudadanos vean que se está dando solución al tema del crimen organizado, y por eso nosotros hemos sido muy enfáticos. Hay un señalamiento, Ciro, yo diría, cuando a ti te acusan de algo, cuando a ti se señalan de algo, lo primero que tienes que pedir es pruebas. Y el gobierno de México ha sido señalado de tener vínculos con el crimen organizado. Porque yo no veo que exijan pruebas, yo no veo que exijan que les demuestren, porque ¿qué puede pasar? Que les van a presentar una enciclopedia de denuncias y de pruebas, y eso es lo que no quieren asumir. Por ello, la responsabilidad de este gobierno, lo digo porque es un desastre desde cómo operan esta política de relación en la política exterior con el gobierno de los Estados Unidos, para hacer no solo intercambios, porque no hay intercambios, hacer envíos, ¿cómo le llamaríamos a ese desastre que han hecho? El asumir que quien toma las decisiones de este país no tiene conocimiento de las cosas. Por favor, Ciro, es algo de tratar de hacer de lado, de no asumir la responsabilidad. ¿Y la responsabilidad cuál es, Ciro? Se tiene que ir hasta las últimas consecuencias con políticos de Morena, legisladores, gobernadores, políticos vinculados al crimen organizado, que se actúe contra ellos y se actúe en consecuencia. Porque eso es verdaderamente lamentable, y lo quiero dejar claro con tu gran auditorio, Ciro. La desconfianza no es con el pueblo de México. La desconfianza es con el gobierno de México, y es un gobierno de Morena que no ha dado resultados, que no combate el crimen organizado, que no hay resultados en los temas de salud, en los temas educativos, en muchos temas, pero fundamentalmente que sepa la gente que todo lo que puede acontecer a partir del día martes es responsabilidad de la mala actuación de este gobierno, porque no sé si recuerdas cómo fueron a Palacio Nacional a aplaudir como focas que había sido un gran éxito la negociación, y nosotros lo señalamos desde ese día. Lo único que consiguió México fue la lista, o sea, fue el tiempo de 30 días para que no les fijaran las tarifas de los Son aranceles. buenos. Fue Son lo único buenos, que son consiguió. buenos. Entonces, ¿qué esperamos nosotros si nosotros no queremos que lastimen a nuestro país? Pero la mala política que se ha presentado es lo que puede llevar consecuencias. Y las listas que hay de personajes de la política vinculados al crimen organizado se han señalado, Ciro. Por eso las y los ciudadanos tienen tan mala imagen de la política y de los políticos. ¿Por qué? Porque no se actúa en consecuencia. Hoy lo que se tiene que hacer es, este gobierno tiene que actuar, Ciro, porque si no actúa en contra de quienes tienen señalamientos de vínculos con el crimen organizado, va a ser un desastre después del día martes. Pero ya viste, yo me regreso al tema obviamente del asunto de las acusaciones, Alejandro. ¿Ya viste cómo defienden, por ejemplo, al gobernador de Sinaloa? Si se llega a ir algún día a su cargo, no me lo van a quitar, no lo van a quedar a la cárcel, no lo van a mandar a Estados Unidos como un narcogobernador. Pero Manuel, hay un tema muy delicado, Ciro. Cuando tú estás en una política, y quiero ser muy claro, una política de cooperación, de diálogo, de intercambio de información, de trabajo de inteligencia, para dar temas claros a una nación que está trabajando con nosotros, que es el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de Canadá, pero principalmente el gobierno de Estados Unidos, que estamos trabajando colaboración, cooperación, con datos importantes. En los últimos 6 años, Ciro, hubieron más de 500,000 muertos por el tema de drogas en los Estados Unidos. Más de 350,000 solo por el tema de fentanilo. Sí, sí, sí. Y aquí en México tienes más de 210,000 homicidios, más de 115,000 desaparecidos. Entonces es claro que la política del combate a las drogas tenemos que hacerlo de manera conjunta, el gobierno norteamericano y el gobierno mexicano, y obviamente Canadá, en esta región norte que tanto debemos de cuidar. Pero ¿qué sucede? ¿El mensaje cuál es? El mensaje es una foto del gobernador de Sinaloa y de Andy López Beltrán, secretario de organización del Partido Morena. Esa es la foto. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se recibe? Impunidad. Impunidad, que no se va a combatir el crimen organizado. Entonces, lo que necesita el gobierno de la República y la presidenta de la República, que está haciendo su esfuerzo, lo que necesita es actuar, es romper con todo ese bagaje que tiene de lado, que es el vínculo de Morena con el crimen organizado. Y no lo decimos de manera irresponsable, Ciro. Yo cuando los escucho, hay señalamientos contundentes y claros, hay informes dichos por jueces, por fiscales, de los vínculos que tienen. Entonces, ¿cuáles? Silvano traía documentos que se veían sólidos, al menos para nosotros parecían sólidos hace 4 años. Nosotros tuvimos Creo que los pláticas. judicializó, ¿no? Sí, a ver, lo que Sí. nosotros debemos ver, porque a todas luces se nota quién deberá determinar la situación de un político que está en la lucha, que está trabajando, si cometió o no cometió un delito, ¿quién lo determina? La autoridad, Ciro. Sí. Pero lo que hizo Silvano Aureoles aquí fue denunciar, fue señalar, fue presentar documentos desde el 2021, y bueno, lo hemos visto, el ser opositor en este país no ha sido sencillo, lo hemos vivido quienes somos opositores. Hoy hay que señalar de manera contundente este contubernio que existe señalado y documentado, Ciro. Ahí están todos los señalamientos que hubieron en el proceso del 2021, en el proceso del 2024, de políticos del Partido Morena que están vinculados con el crimen organizado. Hay investigaciones, hay señalamientos, tanto en México como en los Estados Unidos, de esta participación.
información. Por eso nosotros exigimos, lo hemos señalado con el gobierno, que se combata, se atienda estas denuncias y todos los políticos que estén vinculados al crimen organizado, los narcopolíticos, que se proceda en consecuencia. ¿No estás preocupado, Alejandro? Yo estoy La gobernadora de Campeche trabajando. dice que cometiste no sé qué delitos. En Presidencia de la República siguen diciendo que el presidente del PAN es líder del cártel, no sé qué. ¿No estás preocupado? Yo estoy atento a lo que sucede en este país con mucho ánimo, con mucha determinación, con mucho carácter. Ciro, yo no tengo nada que esconder. Los últimos 6 años no solo fueron una pesadilla para mí, para mi familia, pero la enfrentamos con carácter y con determinación y no nos van a echar para atrás, no nos van a amedrentar, no tienen absolutamente nada porque no hemos hecho nada. Lo único que demuestra este gobierno es ser un gobierno autoritario, es ser un gobierno que no escucha, es ser un gobierno que no atiende las cosas porque todos y cada uno de los señalamientos que tienen quienes militan en Morena son para tratar de amedrentar, para tratar de callar las voces que pensamos de manera distinta, pero que vemos los hechos. La gente, Ciro, la gente, hay que pensar en ese limonero, en ese aguacatero, en ese que tiene la De tienda, Michoacán, en eso de que Michoacán, están, porque de como Michoacán. dicen, los aranceles que esperemos que no se den, los aranceles que ponen o que pretenden poner el día de mañana, serán adicionales a los aranceles que les tiene puesto el crimen organizado a las y los mexicanos en los municipios, en los territorios. Por eso nosotros de manera firme, desde el PRI, mi querido Ciro, vamos a seguir denunciando, vamos a seguir señalando, y lo hemos dicho, combate frontal, inteligente, con estrategia, con mejor equipamiento, con mejor capacitación, con formación, del tema del programa de seguridad, porque hemos visto cuál es el plan A, el plan B y el plan C. O sea, si el plan A es entregar delincuentes, el plan B luego será entregar políticos, el plan C luego será entregar a los de Morena. ¿Cómo están estos planes? Porque pues no sabemos los planes. Entonces yo creo que debe haber responsabilidad en el país y en este gobierno de que combate el crimen organizado de manera decidida. Tenemos que hacer una pausa y regresamos brevemente para concluir la entrevista con Alejandro Moreno. Parece que hay un cambio, al menos en el combate a los grupos criminales en este gobierno. Al menos así lo percibimos. Es lo que parece. Con Omar García Harfuch te dejamos la pregunta y al regresar continuamos y concluimos esta conversación con el presidente nacional del PRI, con Alejandro Moreno. 7:56. Volvemos. Continuamos con Ciro Gómez Leiva por... Tuvimos esta conversación con Alejandro Moreno, presidente del PRI. Te decíamos, ¿no ven ustedes un cambio en la posición del gobierno ante los grupos criminales? Yo creo que respecto de lo que fue el gobierno del López sí, Obrador. a ver, en este inicio de gobierno hay una estrategia de combate, han habido más detenciones, ha habido más información de decomisos, de capturas, de allanamientos legales para tener información de lo que ocurre con el crimen organizado, pero el tema, Ciro, es que no puede parecer que se hace solo para decir que se está trabajando para buscar una reducción en los aranceles. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Es como el descuento? Ahora te entregamos a esto y me bajas los aranceles del 20 al 15 o ¿cómo le hacemos? No, no, tiene que haber una política clara y la política está señalada. Hay gente del gobierno y de los gobiernos federales, estatales y municipales de Morena que están vinculados al crimen organizado, y si hay una vinculación de cualquier funcionario, de cualquier partido político, Den los lo tiene que, nombres, claro. pues no dan los ¿Qué es lo nombres. que hacemos? Ciro, están evidentemente señalados en los medios de comunicación y por eso te lo comparto, porque el señalarlo, el decirlo, mañana empiezan, y ahora les vamos a hacer a estos, y ahora vamos a perseguir, y ahora sacan lo de Silvano Aureoles, y luego se me echan encima a mí, y luego se le echan encima al PAN. Son los distractores que hay, y lo que quieren es acallar y que no toquemos ese tema. Yo no solo exhorto, convoco y le exigimos al gobierno de la República, no solo que investigue, que proceda, que lo haga de manera abierta, clara y transparente. Este no es un tema de política partidista, Ciro. Está en riesgo el tema económico del país, así de sencillo, está en riesgo, porque el día de mañana, si proceden los aranceles, va a ser muy complicado para México. Y con que logren otros 15 días, van a salir a aplaudir, y ahí vas a ver a todos los que van a Palacio Nacional a aplaudirle, tenemos un gran gobierno, han hecho esto, y no han hecho nada, porque no hay crecimiento económico, no hay inversión, no hay empleo, y la seguridad es un desastre. Cerraría, Ciro, Están lidiando con Trump. agradeciendo. No es fácil, ¿eh? Yo sé, No es fácil. pero ¿qué ha Y pasado? ganarle 30 días a Trump fue un logro. Pero, 30 días. Sí, un logro. Pero yo qué diría ahí, Ciro, en este momento tiene que haber un espacio para la prudencia, para la mesura, para la sensatez, para la inteligencia, pero sobre todo para la estrategia. Y la soberbia es el pecado favorito del diablo. Eso es lo que ha pasado con este gobierno. La soberbia de que tiene la razón, que es el gobierno mejor evaluado no solo del mundo, del planeta, del universo. Ya sabemos esta propaganda que hace Morena todos los días para querer decir que es invencible, pero hoy está en la encrucijada de la vida del país. Nosotros, ¿qué decimos? Se tiene que proceder contra quienes estén vinculados al crimen organizado, porque esa es una parte esencial de regresar confianza entre naciones con las que tenemos una relación económica, social, política desde hace muchos años. Pues lo veremos 3 de marzo. 3 de Vamos a ver marzo. qué define Estados Unidos, no México. No. Vamos a ver qué define Estados Unidos en este tema de los aranceles y seguimos conversando. Gracias. Gracias, Ciro. Gracias, Gracias, Alejandro, Manuel. Gracias al Alejandro auditorio. Moreno, el presidente. Pues amigos, todo parece apuntar que el siguiente va a ser Alejandro Moreno, porque está circulando ahorita en redes esta situación de la detención de Silvano Aureoles. Pero es de Latinos, es del 1 de marzo. Entonces, ahorita uno de los principales temas que está rondando el país es esto, amigos.
Mire, al estilo cobarde y extravagante de Felipe Calderón, Silvano Aureoles se mandó a construir un búnker de 120 metros cuadrados. En esta cosa despilfarraba el dinero de las y los michoacanos, además del que le daba dinero a Latinus. ¿Qué van a estar haciendo entonces, amigos, con esto? Y acá recuerden eso, Miguel Alonso Olemandi en el 2002 disputaban el Mundial en compañía de Carlos Loret. El 2025, el que fuera secretario particular de Silvano Aureoles, que fue detenido por corrupción. Vean, amigos. Entonces, obviamente, Alejandro Moreno tiene razón para estar nervioso. Sabe que el siguiente en las listas, pues es él. Amigos, hasta aquí la información al momento. Espero que haya sido de tu agrado. Si te gusta este contenido y te gustan esos videos, por favor apóyanos suscribiéndote y regalándonos ese poderosísimo like. Yo soy Pedro para Radar Informa y te agradezco el tiempo que me regalaste para ver este video y nos estamos viendo en una nueva transmisión. Recuerden, amigos, seguimos evolucionando junto a la 4T. Que sigas teniendo un excelente día.